With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 y un minuto, 7 y un minuto en las Islas Canarias. Bien, iba a decir otra vez bienvenidos a Mañanas en claro Libertad, que sí. Los que se incorporen ahora. Efectivamente. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de encuestas, en este caso las de la ciudad autónoma de Melilla. Vox duplica su representación y el Partido Popular se consolida como líder, según el último sondeo de EPDA publicado el 4 de febrero en Electomanía. Esta encuesta refleja un importante cambio en el panorama político de Melilla porque Vox logra un significativo ascenso al 22,5%, duplicando sus resultados anteriores y situándose como la segunda fuerza política. El Partido Popular se mantiene como fuerza más votada, con un 36,7% de los votos, y por su parte Coalición por Melilla queda en tercer lugar con un 20,2%, manteniendo una posición clave en la política local. Mientras tanto, el PSOE sufre un descalabro, una fuerte caída y se desploma hasta el 12,6%, quedándose relegado al cuarto puesto. Finalmente, Somos Melilla, que es el partido impulsado por exmiembros de Coalición por Melilla, logra un modesto 5,3%, situándose al borde de la representación. Este panorama anticipa un nuevo equilibrio de poder en la ciudad, donde Vox va a tener un papel clave en las negociaciones tras las elecciones, ya que podrían ser, como decimos, llave para definir un nuevo gobierno de futuro en Melilla. Bueno, pues seguimos conociendo encuestas que apuntan todas ellas en la misma dirección. En Melilla ya saben ustedes que el Partido Popular tenía mayoría absoluta. Bueno, pues ya no la tendría si hubiera elecciones en Melilla, porque Vox más que duplica sus resultados, con lo cual el PP dependería de Vox en la ciudad autónoma de Melilla. Todas las encuestas que estamos conociendo en todas partes, en Valencia, en Melilla, a nivel nacional, pues apuntan en la misma dirección, que por otro lado, pues no sé si a alguien le sorprenderá, pero no tiene nada de sorprendente. Estamos viviendo una ola en todo el mundo de giro a... iba a decir a la derecha, pero es que no es así. El análisis izquierda o derecha ha quedado obsoleto hace mucho tiempo. Ahora la guerra es otra. La guerra ideológica es la guerra entre un movimiento globalista que está destruyendo Occidente y un movimiento soberanista que lo que quiere es recuperar la potencia de cada Estado, precisamente porque en los parlamentos nacionales es donde la voluntad popular se ve reflejada. El movimiento globalista lo que está haciendo es sustituir la voz de los parlamentos por la voz de organismos supranacionales, donde el control democrático por parte del pueblo es muy débil, ejemplo, la Comisión Europea, o donde no hay control democrático ninguno, ejemplo, la ONU, ejemplo, el Foro de Davos. Ahora la capacidad de decisión, el movimiento globalista la ha desplazado a esos lugares donde el pueblo no tiene nada que decir, ni se cuenta con él a la hora de decidir su futuro. Bueno, pues frente a ese globalismo antidemocrático hay una reacción en forma de partidos soberanistas que reclaman que los parlamentos nacionales recuperen su voz y su capacidad de decisión y que, por tanto, se devuelva a la gente el control directo de las decisiones. Eso es una tendencia en todo Occidente. Entonces, no sé si puede haber alguien a estas alturas que se sorprenda de que eso pase también en España. Está pasando en España y se va a acelerar el movimiento, y en España quien representa esas posturas soberanistas y antiglobalistas pues se llama Vox, y Vox está subiendo
aupado por el hartazgo de la gente, igual que pasa en Francia, igual que pasa en Italia, igual que pasa en Alemania, igual que pasa en Holanda, igual que pasa en Suecia, igual que pasa en Noruega, igual que pasa en el Reino Unido, e igual que ha pasado en Argentina o en Estados Unidos. Es un movimiento global de todo Occidente. Y aquí, bueno, pues se plasma con sus características peculiares españolas, igual que en cada país, pues esos movimientos soberanistas adquieren unos tintes diferentes. Frente a esa ola soberanista, esa ola de partidos patriotas, pues hay gente que sigue sus chorradas. Por ejemplo, pues estamos viendo en las últimas semanas cómo se intentan magnificar los temas de imaginarias disensiones internas en Vox. Todo eso no va a ningún lado. Veo a gente preocupada por el ruido que eso genera. Ni se preocupe, no va a ninguna parte. Todo eso son simplemente piedrecillas en un camino que está trazado. Y por mucho ruido que algunos intentan generar y por mucho intento que hagan algunos medios de apuntalar el bipartidismo tradicional, todo eso ha muerto. Y cuanto antes se enteren algunos para reposicionarse, pues mejor. Pero vamos, que todos somos adultos y que cada cual haga lo que le salga del belfo izquierdo o derecho. En la Asamblea de Madrid ya saben ustedes que hay una comisión de investigación sobre el caso de Begoña Gómez. Ya saben ustedes que en el Congreso pues hay en el Senado hay una comisión de investigación sobre la corrupción del PSOE. En el Senado, pues hombre, no se ha convocado para esa comisión de investigación del caso Koldo, pues ni a Begoña Gómez ni a Pedro Sánchez. A Begoña Gómez no se le ha convocado porque dice Feijóo que no es su estilo. A Begoña Gómez sí se le ha convocado a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, más que nada porque es la comisión de investigación sobre Begoña Gómez, entonces solo faltaba que no se la convocara. Pero a quien no se ha convocado es a Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid. Y Vox lo lleva intentando por activa y por pasiva desde hace muchas semanas. Y el PP de Madrid se niega a convocar a Pedro Sánchez. Es una cosa espectacular. Escuchen. Vox ha solicitado citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. De esta manera, los de Vox quieren que Pedro Sánchez ocupe el espacio vacante tras la ausencia de Luis Abril, el CEO de Indra, que no podrá comparecer el próximo 12 de febrero. El grupo parlamentario liderado por Isabel Pérez Moñino propone que el CEO de Indra testifique más tarde, concretamente el 19 de febrero, durante una sesión dedicada a los comparecientes finales y que sea un testigo de categoría, como es Pedro Sánchez, marido de Begoña Gómez, el que ocupe su lugar el día 12. Según informa Voz Populi, fuentes del partido aseguran que el calendario de trabajo, aprobado con la oposición de todos los partidos excepto del Partido Popular, ha condicionado la selección de comparecientes, y añade que Vox solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el turno que le correspondía al grupo parlamentario, pero que la mesa de la comisión no admitió esta propuesta. Bueno, en la Asamblea de Madrid gobierna, como ya saben ustedes, el PP, es decir, Ayuso, con mayoría absoluta. Por tanto, pues bueno, tienen el control absoluto de a quién se llama, a quién no se llama. Entonces, se forma la comisión de investigación sobre Begoña Gómez y Vox dice, llamemos a Pedro Sánchez. Y entonces el PP coge y dice, no, usted solo tiene derecho a llamar a un compareciente. Vox solo tiene derecho a llamar a un compareciente. Entonces dice Vox, vale, pues llamo a Pedro Sánchez. Entonces va el PP y cambia las normas y no pudieron llamar a Pedro Sánchez. Y entonces ahora pues resulta que se ha caído un compareciente y dice Vox, llamemos a Pedro Sánchez. Vamos a ver qué dice el PP. Yo les voy a invitar a ustedes a reflexionar sobre una cosa muy peculiar. Ustedes están viendo cómo Ayuso es como una especie de bestia negra del PSOE, ¿verdad? El PSOE está continuamente atizando a Ayuso. Parece que es su mayor enemigo. ¿Se les ocurre a ustedes alguna explicación racional por la que Ayuso no quiera llamar a Pedro Sánchez a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid?
Mira qué rarito el tema, ¿no? O sea, te están atizando desde el PSOE continuamente. Y tú tienes la oportunidad de llamar a Pedro Sánchez de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que está tratando el caso de su mujer y no le llamas. Y encima recurres a todo tipo de triquiñuelas reglamentarias para evitar que Vox le llame. Pues explíquenmelo. ¿Por qué? ¿Se le ocurre a alguien una razón? ¿Se le ocurre a alguien una explicación racional de por qué el PP de Ayuso en Madrid no quiere llamar a Pedro Sánchez a la comisión de investigación sobre la posible corrupción de su mujer? Hay algo que no cuadra ahí, ¿verdad? Yo ya les he contado en una ocasión, pues no, en más de una ocasión, pues aquel episodio aparentemente esperpéntico, pero que tiene mucha lógica, que me contó una vez un periodista de los que al principio de la transición pues informaba de todos los temas, de tramas ultraderechistas y demás. Por aquel entonces creo que trabajaba en Cambio 16. Me contó este periodista hace 10, 12 años cómo durante aquella época donde él informaba en Cambio 16 de las tramas ultraderechistas, pues le llama un día un coronel al que él conocía para decirle: oye, quiero que saques un artículo describiéndome como ultraderechista y que estoy metido en una trama golpista, patatín patatán. Un coronel del ejército. Y este le dice: pero si tú no tienes nada de golpista, si tú eres más bien un militar progresista, si tú no tienes nada que ver con tramas de extrema derecha. Y dice: no, pero es que necesito infiltrarme. Y entonces efectivamente pues publicaron un artículo donde describían a este tío como prácticamente el cerebro gris de la nueva trama de la golpista de la ultraderecha, para infiltrarle en las tramas de la ultraderecha. Parece esperpéntico, pero tiene toda la lógica. ¿Cómo vas a infiltrar a alguien en las tramas de no sé qué, salvo presentándole como alguien de esas tramas? Entonces, yo con el tema de Ayuso es que tengo un problema. Ayuso en sí misma pues me cae bien. Me parece que es así, pues con esa cosa castiza y dice cosas que están estupendamente. Pero luego pues hace cosas que me resultan muy raras. Por ejemplo, ¿qué motivo racional hay para no llamar a Pedro Sánchez a declarar a la Comisión Begoña Gómez? ¿O qué motivo racional hay para mantener las subvenciones a los sindicatos que luego se dedican a atizar al PP? Es decir, ¿por qué subvencionas al enemigo? ¿Verdad que resulta rarito? Y no puedo evitar plantearme ese interrogante. ¿Realmente esa animadversión del PSOE hacia Ayuso es real? ¿O es teatro? Como eso que les contaba del periodista y el coronel que se quería infiltrar en las tramas de ultraderecha. Porque hay algo que no me cuadra en toda la historia. Una cosa son las cosas que uno dice, que Ayuso todo lo que dice, pues oiga, es maravilloso. Y otra cosa las cosas que uno hace. Y como hay cosas que me chirrían entre el discurso y los hechos, y luego veo ese continuo interés del PSOE en poner el foco en Ayuso, entonces tengo la duda: ¿es odio real o es odio fingido? Y no lo sé. Y me gusta. Yo le pediría a la señora Ayuso, por favor, despéjeme las dudas. Compórtese de acuerdo con sus palabras. Compórtese de acuerdo con lo que uno esperaría racionalmente de usted. Y entonces me despejará las dudas. O dígame una razón lógica, un argumento racional para no llamar de ninguna de las maneras a Pedro Sánchez a la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, porque de verdad que no se me ocurre ninguna. A lo mejor estoy diciendo unas chorradas inmensas, pues es posible, me encantaría que me sacara usted de mi error. Y por favor, de paso explíqueme por qué sigue subvencionando a los sindicatos que trabajan contra España y supuestamente contra el PP. Bueno, Marco Rubio ha hecho unas declaraciones
Pues, hombre, muy claritas sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba. Escuchen cuál es el calificativo que les ha dedicado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó a Venezuela, Nicaragua y Cuba como enemigos de la humanidad, señalándolos como culpables de la crisis migratoria. En una conferencia celebrada en Costa Rica, Marco Rubio explicó que estos regímenes han provocado el éxodo de sus ciudadanos debido a sistemas fallidos. Esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. La misma razón que están huyendo de Cuba, una misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. Marco Rubio criticó especialmente a Nicaragua, señalando que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo persigue a opositores, incluyendo a la Iglesia Católica, y además comparó la situación con Cuba y Venezuela, y como contraposición elogió a Costa Rica como ejemplo de buen gobierno. Marco Rubio va a seguir su gira internacional por Centroamérica, abordando temas sobre la inmigración irregular, la seguridad y la influencia de China en regímenes comunistas. Bueno. ¿Verdad que es bonito esto de ver a Marco Rubio hablando en español? ¿A usted no le emociona, doña Carmen Carbonell? Y además me ha sorprendido la buena acogida que ha tenido en Centroamérica Marco Rubio. Sí. Dice Marco Rubio que Venezuela, Nicaragua y Cuba son enemigos de la humanidad, crean crisis migratorias. Esto que ha dicho Marco Rubio es fundamental. Porque aquí llevamos años y años con una especie de cosa donde nos echan sobre los ciudadanos occidentales la responsabilidad y la culpa de que haya inmigrantes. Oiga, vamos a ver, si hay inmigrantes es porque sus países de origen son una puñetera mierda. Porque sus países de origen les machacan, les oprimen, utilizan sistemas políticos que hacen que no se pueda crear riqueza. De los inmigrantes yo no tengo la culpa. Los ciudadanos españoles o americanos no tenemos la culpa. Los ciudadanos occidentales no tenemos la culpa. Tienen la culpa aquellos que mantienen a sus países en la miseria y la opresión y por tanto empujan a su población hacia afuera. A la hora de tratar el fenómeno de la inmigración, lo primero de todo debe ser: tenemos que acabar con regímenes como el cubano, como el venezolano, como el nicaragüense. Tenemos que acabar con esos regímenes que están expulsando a su población. La culpa de que haya venezolanos, cubanos o nicaragüenses en Estados Unidos no es de los estadounidenses, es de quien les expulsa de sus países, manteniéndoles en la miseria y la opresión. Ese mensaje es fundamental. Yo quiero ver en qué se concreta al final la estrategia internacional de Trump en toda la región. El otro día le dieron un premio de no sé qué a Cayetana Álvarez de Toledo. Vi allí en Estados Unidos alguna asociación de hispanos o algo por el estilo. No, perdónenme, no es que no lo quiera decir, es que no lo sé. Pero decía Cayetana Álvarez de Toledo una frase que es completamente cierta. Decía: no se puede hacer a Estados Unidos más grande si no se hace a los países de la región más libres. O algo así. Ese era el mensaje. Y es cierto. Y yo espero que el gobierno Trump haya entendido que si Estados Unidos va a salir adelante con prosperidad y con seguridad, pues solo será posible
si se acaba con los regímenes criminales que en estos momentos hay en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Porque solo entonces acabas con el origen de tanta migración. ¿Queremos acabar con una gotera, con una inundación en nuestra casa? Pues hombre, lo primero de todo, antes de llamar al fontanero, es cerrar la llave de paso, para que deje de caer agua. Bueno, pues para cerrar la llave de paso, pues hay varias formas. Puedes blindar las fronteras, que debes hacerlo, pero también estaría bien acabar con la razón que impulsa a tanta gente desesperada a emigrar. Es decir, acabar con los regímenes asesinos y criminales de las dictaduras de izquierda, que son una peste en el continente americano. Bueno, y una noticia que ha saltado en estas últimas horas, hace muy poquito. Una noticia que llega desde el Servicio de Correos de Estados Unidos. Escuchen. El Servicio Postal de Estados Unidos ha anunciado que con efecto inmediato dejará de aceptar paquetes procedentes de China y de Hong Kong. La medida, que no afecta a cartas ni a documentos, se marca en las recientes tensiones comerciales con China, tras la imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno estadounidense y la respuesta de Pekín. Esta medida supone un golpe al comercio transfronterizo, especialmente de pequeñas empresas y consumidores particulares que compran generalmente productos online desde China. Es por eso que este anuncio podría afectar significativamente a las plataformas de comercio electrónico que operan en Estados Unidos y que dependen de importaciones desde Asia. Mientras tanto, se espera que esta restricción genere nuevas tensiones en la ya delicada relación entre Washington y Pekín. Bueno, decisión curiosa la que acaba de adoptar el Servicio de Correos de los Estados Unidos. Queda cancelada con efecto inmediato la recepción de paquetes postales provenientes de China y Hong Kong. Las cartas y los sobres planos quedan exceptuados, es decir, si alguien manda desde China una carta a Estados Unidos, esa carta va a llegar. Si alguien manda un paquete, ya no. Ya saben ustedes que Donald Trump, una de las cosas con las que quiere acabar, aparte de con el tráfico de personas, es con el tráfico de droga. Y una de las condiciones que ha puesto a México y a Canadá es una implicación activa en la lucha contra el tráfico de droga. México ya ha dado autorización a los aviones espía estadounidenses a entrar en territorio mexicano para ver dónde tienen los cárteles la infraestructura. Y Canadá, sorprendentemente, ayer pues resulta que desmontaba un laboratorio de fentanilo en no sé qué población canadiense. El fentanilo mata a más de 100.000 estadounidenses cada año. La mayor parte de los precursores del fentanilo se fabrican en China. Bueno, no sé si la mayor parte, pero desde luego una proporción significativa de los precursores del fentanilo se fabrican en China. Y bueno, pues supongo, porque no se han dado más explicaciones de momento, que esta suspensión de la recepción de paquetes postales desde China y Hong Kong por parte del Servicio de Correos estadounidense, pues tiene que ver con esa lucha contra la epidemia de fentanilo que está transformando las calles de algunas ciudades estadounidenses en una auténtica película post-apocalíptica de zombies. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que la secretaria de prensa de la Casa Blanca informó de que el envío de inmigrantes indocumentados a la bahía de Guantánamo está en marcha. Según la secretaria de prensa, salió el primer vuelo con destino al centro de internamiento. Además, recordó que el gobierno federal está en negociaciones con los países de origen de la mayor parte de inmigrantes con el objetivo de que estos acepten el retorno de sus nacionales. Algunos de estos países, como El Salvador, se han ofrecido a prestar su infraestructura para cumplir los objetivos de la administración. Y también contarles que Letitia James reta a Donald Trump y amenaza a los hospitales que cesen los tratamientos trans a menores. La fiscal general de Nueva York envió una carta en la que advierte de que parar los procedimientos violaría la legislación estatal y recuerda que 22 estados demócratas han recurrido a las órdenes ejecutivas de la nueva administración.
Para ampliar este reportaje de nuestro compañero Israel Duro y otras noticias de voz, recuerden visitar nuestra página web y nuestras distintas plataformas digitales. Bueno. Muchísimas gracias, don Williams.